A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Queridos hermanos, Colosenses capítulo 3, versículo 17, dice la palabra que todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hagamos en el nombre de Yeshua, Jesús, el Salvador, dándole gracias al Padre. Por eso todos juntos vamos a decir y te invitamos a que en forma de oración digamos: te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador, por haber dado la vida por por nosotros. haber dado la vida por nosotros, Por habernos enviado por habernos enviado el Espíritu Santo. el Espíritu Santo, El Espíritu de verdad. el Espíritu de verdad, Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Gracias, Espíritu Santo, Gracias, Espíritu por habernos Santo, sellado para vida por eterna habernos cesado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. y guiarnos a toda verdad. Amén. Amén. Queridos hermanos, Juan 14, 26 dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos va a recordar absolutamente todas las cosas que Él nos ha enseñado. La consigna en este día es: ¿por qué motivo oró a Dios el profeta Eliseo en referente a su criado? La respuesta está en el libro de Segunda de Reyes capítulo 6, en el cual vamos a estar trabajando. Pero vamos a arrancar como base en el versículo 17. Como respuesta dice así: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Dios mío, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Es palabra del Señor y damos gracias a su bendita palabra. Amén. Ahí vamos al desarrollo de esta enseñanza y que sea de muchas bendiciones para todos vosotros, queridos hermanos. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Seguramente que sí. Entonces, esta enseñanza está titulada Dios te hará ver lo que antes no veía, ejemplo número 6. ¿Sí? En nuestro canal Clase Bíblica Ferreira, ahí están enumeradas cada ejemplo. En este día se va a tratar el tema de ¿quién? De Eliseo, el profeta, y de su criado. Ahí vamos a estar trabajando. Entonces, ¿qué vemos? Que si este título dice Dios te hará ver lo que antes no veías, diga, esto significa que el criado que el criado va a ver va a ver lo que nunca vio, lo que nunca vio, pero sí lo estaba viendo pero sí lo estaba viendo Eliseo. Eliseo. Entonces, ¿qué significa esto? Que muchos sí creemos, que Eliseo sí creía, pero el profeta creía en el Señor, el criado también. Pero ¿cómo es que el criado no veía lo que Eliseo veía? Y esto es referente, vos vas a un ministerio, ¿cómo es que hay personas dentro de los ministerios que pueden ver el área espiritual, el ámbito espiritual, la vida espiritual, la comunión espiritual? Y cómo es que hay personas como este criado que no puede ver lo espiritual. Por eso Dios que me puso en este tiempo a predicar, Dios te hará ver lo que antes no veías. Entonces esto significa que este criado empieza a experimentar algo que no es natural, que es sobrenatural. Entonces Dios le abre los ojos, lo vamos a invitar a que lo ponga acá porque... entonces Dios hace que abra los ojos por pedido de Eliseo para que este criado empiece a ver. ¿Se imaginan ustedes en ese momento? Está el hombre ahí, vamos a poner ejemplo, ¿por qué pasa esto? Porque el ejército sirio lo había sitiado, el rey de los sirios había mandado a perseguir y a matar a Eliseo. ¿Por qué motivo? Porque los planes que tenía el rey sirio, ¿quién era el que estaba sacando a la luz esos planes? O sea, contándole al rey de Judá todos los planes del enemigo. Eliseo, cuando se entera el rey de los sirios, que el que estaba desenmascarando y sacando a luz los planes, pues dice, ¿cómo puede ser que este tipo sepa? Creía que había un impostor incluso entre en su congregación, entre sus sabios, sus reuniones. Hay un soplón, hay alguien que nos está soplando. No, era que el Señor le mostraba a Eliseo. Cuando se entere que así, que rápidamente, ¿qué es lo que hace un rey? Diga, matemos al soplón. Entonces rápidamente, pero ¿qué manda? Un ejército. Imagina un ejército de soldados, miles de soldados para matar a un solo hombre. Entonces, ¿qué es lo que le pasó acá al criado? Diga, eran dos contra un ejército. Entonces, si eran dos contra un ejército, entonces, ¿qué vemos acá? Que diga, es normal que tenga miedo. Y es normal si no es convertido. Entonces, muchos cristianos, ¿por qué tienen miedo? Diga, porque no están convertidos al Señor. Porque no están convertidos al Señor. Ahora, ¿Eliseo estaba convertido al Señor? Sí. Y si estaba convertido, ¿podía ver la ayuda de Dios? Sí. Entonces, ¿nosotros tenemos ayuda de Dios? Amén. Sí, pero muchos no lo podemos ver. Es más, hasta nos sentimos solos y acorralados por nuestros enemigos. Ese enemigo puede ser
enemigos literales que quieren verte destruidos, hay enemigos espirituales, hay enemigos en la salud, hay enemigos en la finanza, hay enemigos, diga, el peor enemigo siempre es uno mismo. Siempre es uno Entonces, mismo. hay que tener cuidado, porque el enemigo se puede manifestar de muchas formas desde afuera e incluso desde dentro de nosotros. Y ahí es una enseñanza que la culpa la tengo yo, se llama enseñanza que está en YouTube. Entonces, queridos hermanos, ¿qué estamos observando acá? Estamos observando que cuando ora Eliseo por este criado, él le dice a Dios que le abra los ojos. Entonces, ¿qué estoy queriendo hacer yo? Primeramente, ¿qué quiere hacer Dios conmigo? Sería la pregunta. Es abrirme los ojos. Amén. Para empezar a ver lo que antes no veía. Y lo estoy haciendo por el Espíritu. Amén. ¿Y qué le está pasando a las personas que están escuchando estas enseñanzas? También empezando a ver. Empezando a ver lo que antes no veían. Ahora, ¿cómo que están empezando a ver lo que antes no veían? Una prueba muy fuerte es, quiero que vayas a Juan capítulo 1, amor, una prueba muy fuerte. ¿Se acuerdan que el martes pasado hemos predicado el ejemplo número 5 que se puso como ejemplo a Andrés? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Andrés? Pero Andrés, ¿qué es lo que había pasado con Andrés? Andrés tiene un encuentro con el Señor, que ya, bueno, eso está todo en la enseñanza, ¿verdad? Todo eso ya lo tenemos en la enseñanza. Pero acá en Juan capítulo 1, que es en donde estaba la base, pero no había leído yo, ahora sí da el lugar para que podamos leer el último versículo. Bueno, amorcito, ven, siéntese ahí, amor. Ahí está. Muy bien. Ponga ahí eso. Ahí está. ¿Qué nos dice en Juan capítulo 1, verdad? ¿Estás ahí? Bien. Ahora vaya al último versículo. ¿Qué dice el versículo Y 51? le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora, ¿qué es lo que iban a ver? Le dice el Señor. El cielo abierto Y ángeles que suben y descienden. y bajan. ¿Qué es lo que está viendo acá en 2 de Reyes 6:17 el criado de Eliseo? Ángeles. Acá hay un ejército de ángeles. Amén. Diga, guerreros de Dios. Guerreros de Dios. Porque están los ángeles principados que son guerreros como el arcángel Miguel, que son poderosos guerreros de parte de Dios. No se olviden que en Apocalipsis 12, en la gran batalla, el arcángel Miguel es el poderoso que hizo que lo expulsó a Satanás del cielo. Ya no está más en el cielo, ya no tiene más acceso al cielo para nada. O sea, ya no puede acusar el acusador más a nadie, como se lo mostraba en Job capítulo 1 y Job capítulo 2, que él tenía acceso para acusar. Ahora ya no puede más, fue expulsado. Entonces vemos acá, entonces queridos hermanos, ¿por qué motivo oró dio el profeta Eliseo en referente a su criado? Y la respuesta es que oró para que Dios le abra los ojos y que pueda ver, para que deje de tener miedo. Para que deje de tener Diga, miedo. este mensaje es para que dejen de tener miedo. para que dejen de tener miedo. Hermanos, hermanas, dejen de tener miedo. dejen de tener miedo. No le tengan miedo a nada. No le tengan miedo a nada. Porque mayor es el que está con Porque el nosotros. mayor es el que está con nosotros. Amén. Amén. Entonces vamos a ir desarrollando. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que saber? Que hay un ejército, me muestra el Señor en ese versículo, que hay un ejército celestial. ¿Sí? Quiero que vayas a 2 de Reyes, amor, capítulo 6. Hay un ejército celestial, pero también hay un ejército literal que es el ejército sirio, que viene al ataque. Pero en el medio se desata una lucha espiritual. En la vida literal de nuestras vidas sucede lo mismo. Hay personas literales que te atacan, que puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser tu compañero de trabajo, puede ser alguien, tu vecino, alguien en el barrio, en algún lugar. Enemigos que se pueden manifestar de muchas formas para quererte destruir. Puede ser que te hayan hecho curanderismo no tan solo con una bruja o un brujo, sino invirtieron mucho dinero, voy a pagar a 7 brujos o a un ejército de brujos para destruirte. O voy a contratar a miles para hacer todo tipo de cosas para que caigas. En esa lucha espiritual entra en acción lo que tenemos que aprender hoy. Así que desde hoy quiero que en forma de oración digamos, Padre Celestial, Padre Celestial, si tu palabra me dice si tu palabra me dice que desde hoy en adelante que desde hoy en adelante vamos a ver ángeles subiendo y bajando, invito a esos ángeles para que protejan mi casa, para que protejan mi casa, para que protejan a mi familia, para que proteja a mi para que familia, protejan mi familia, para que proteja a mi que en familia, la lucha espiritual, el ejército celestial el ejército espiritual se ponga en campaña se ponga en campaña de defensa hacia nuestras vidas. Así va a ser. Y los enemigos quedarán destruidos. Y los enemigos quedarán destruidos. Amén. En todas las áreas, si hiciste tu oración, va a ser así. Amén. Entonces, lo primero que tengo que saber qué significa el nombre Eliseo. Porque acá como protagonista está Eliseo y su criado. Ahora vamos a ver cuál es el nombre de ese criado. El nombre de Eliseo en hebreo se puede pronunciar como Elisha. Tiene un significado relacionado con la salvación de Dios. O sea, su etimología proviene de la palabra hebrea El. ¿Se acuerda que una vez le dije que El significa Dios? O sea, haciendo mención del Señor. Cuando Moisés había orado El Na Refa Nalá, que es una oración para sanación hacia, en este caso era hacia la hermana, cuando yo oro por alguien digo, El Na Refa Nalá, estoy orando y dándole gracias a Dios que sana a la persona. Él, se dice Él primero, Él significa Dios. Y Yahshá, que sería la continuidad, significa salvar, porque Yeshua, ¿qué significa? Yeshua significa Salvador. el Salvador, el que salva.
o salvación. Por lo tanto, Eliseo puede interpretarse como, diga, Dios es mi salvador, Dios es mi salvador. Dios salva. Dios salva. Amén. Entonces, todos los nombres de los profetas y de las personas tenían un significado. Entonces, Eliseo fue un profeta en el Antiguo Testamento, sucesor de Elías. Ese es en el capítulo 19, porque ¿dónde lo encontramos a toda esta historia de Eliseo? Arranca del capítulo 19 y termina con su muerte en el capítulo 13. Y si yo hago una pregunta, mejor no sé si entrar en este tema, pero sí, lo voy a decir porque está escrito. Si alguien les pregunta a ustedes, ¿puede un muerto resucitar a otro muerto? Y la persona que no conoce va a decir, no, imposible. Sin embargo, si usted lee, le invito a que lean 2 Reyes capítulo 13, cuando muere Eliseo, cuando muere el profeta Eliseo, cuando hay una guerra, que siempre hubo guerra, y cae uno de los cadáveres de los sirios en donde toca los huesos de Eliseo y dice que resucita, por tocar los huesos. O sea, diga, la unción dada por Dios es demasiado poderosa. Es demasiado poderosa. Imagínense, leanlo en el capítulo 13, en segundo Reyes capítulo 13, ahí está. Ahora, Eliseo fue un profeta y vemos que se le conocía por realizar muchos milagros, curar enfermos, resucitar muertos y realizar otras hazañas divinas. Su vida y obra, ¿qué reflejan? Reflejan la intervención de Dios para la salvación y el bienestar de su pueblo. ¿Por qué? Porque él como profeta advertía de todos los planes del rey del ejército sirio y de esa forma no podían ser emboscadas porque ya estaban atentos y prevenidos. Lo que se alinea al significado de su nombre, o sea, Dios que estaba haciendo, salvándonos, diga, lo mismo que hace con nosotros. Lo mismo que hace con nosotros. Entonces, esta enseñanza, ¿para qué es? Para salvarte. ¿De qué? De ciertos acontecimientos hay planes en las regiones oscuras, en las sombras, para destruirte. Hay planes para mi vida, para mi matrimonio, para esta radio, para la familia de la radio, para la familia de cada cristiano, para todo hay planes en las oscuridades. Pero por eso la palabra es viva y la palabra es una espada. ¿Y a quién destruye? A los enemigos de Dios. Porque no somos hijos de Dios y el enemigo, dice la palabra en Apocalipsis 12:17, va detrás de aquellos que creemos en el Señor. Entonces, Dios nos ha dejado armas. Estas son armas muy importantes. Por eso las prédicas, las enseñanzas, no son soplar esa botella, no es un chamullo, no es nada de lo que la gente quiera decir o opinar. Es muy espiritual y es muy poderoso para el beneficio de su vida. No se olviden que la palabra fue inspirada por Dios justamente para ayudarnos. Así que el nombre de Eliseo refleja el rol del profeta como un instrumento de salvación de Dios, tanto de manera espiritual como física, a través de los milagros que realizó. O sea, a través de los milagros que realizó, ¿qué se está moviendo? Diga, que Dios lo está respaldando. Que Dios lo está respaldando. Amén. Ahora, ¿qué significa el nombre del criado? ¿Quién es este criado? ¿Quién es este criado? Este criado es muy conocido también, porque ya luego cuando vemos en 2 Reyes capítulo 4 y capítulo 5, ahí vemos a un tal Naamán. ¿Se acuerdan? El Naamán era un general del ejército contrario, de los sirios, que una de las que habían tomado como esclavo del pueblo de Israel le había dicho que había un profeta de Dios que tenía poder para sanarle esa lepra, que él se acerca, vemos que Eliseo ahí no lo atiende, sino que le dice que se vaya y se sumerja en el Jordán 7 veces. O sea, todo eso ya lo conocemos. Y ahí vamos a ver quién es este criado. El significado exacto del nombre de este criado, se le menciona como, se lo puede decir Yesi o Yesi, no sé exactamente cómo se lo debe pronunciar, pero sí está escrito con G-I-E-Z-I. Lo voy a decir como Yesi. No es completamente seguro, pero algunos estudiosos sugieren que podría derivar de la raíz hebrea Gaas, o sea, con H intermedia, que significa servir o acompañar. Y justamente cómo estaba él, como sirviente y como acompañante. Vieron que cada nombre en la Biblia tiene significado. Sí. Lo que refleja el papel de este servidor Giesi como criado o asistente de Eliseo. Entonces, este criado es conocido principalmente por su papel como un servidor de Eliseo en el Antiguo Testamento. Aparece en varios episodios clave, especialmente en la historia de Naamán. O sea, en la historia de Naamán por esto es más conocido. Y ahora lo estamos conociendo por lo que pasó cuando lo habían sitiado el ejército de 2 Reyes 6 del ejército de Siria, en donde él estaba con miedo. Pero acá, ¿qué está pasando con este hombre? Y viene acá para poner un ejemplo. Aunque este criado inicialmente era un ayudante fiel de Eliseo, y su historia da un giro trágico cuando movido por la codicia, miente y trata de obtener riquezas de Naamán, el que había sido sanado de la lepra, desobedeciendo las instrucciones del profeta, de Eliseo. Y como resultado, ¿qué hace Eliseo? Lo reprende y encima le transmite la maldición ¿a quién? A este criado llamado Giesi, de castigo, y la lepra queda ¿en quién? En el criado. O sea, toda la lepra que tenía este general del ejército de Naamán se le transmite ¿a quién? A este criado. ¿Por qué? Porque cuando no recibe, porque ellos acostumbraban el agradecimiento, iban con muchos presentes, mucho oro, ropa, pieles, de todo, o sea, muchísimo dinero le habían llevado para pagar esa sanación. No lo aceptó Eliseo, pero ¿qué vemos?
todo esto, queridos hermanos, lo vamos a encontrar desde 1 Reyes capítulo 19, donde empieza todo el ministerio de Eliseo, hasta 2 Reyes capítulo 13. Mayormente en el capítulo 4 y 5 vemos la de Naamán. Pero estamos trabajando en el capítulo 6 de 2 de Reyes sobre este tema. Entonces, pues yo solamente quiero poner el ejemplo de quién es este criado. Entonces, ¿qué estamos viendo espiritualmente? Digamos, estamos viendo que es peligroso, personas de estas características, trabajando para un hombre de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque todos los que somos hombres de Dios, que trabajamos para Dios, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos ayudantes, ¿verdad? Tenemos personas que colaboran con nosotros, que nos están ayudando, y siempre queremos tener personas de confianza. Siempre nosotros queremos tener personas de confianza. El Señor tenía 2, entre los cuales estaba Judas. O sea, aparentemente siempre se manifiesta alguien que es enviado de parte del diablo, de parte de Satanás, para que haga su trabajo. Pero quiero que diga, haga lo que haga un enemigo, nos va a ayudar para bien. Porque cuando Judas le traicionó, le ayudó para bien al Señor. Entonces siempre nos va a ayudar para bien, porque cuando estamos con el Señor, Romanos 8:28, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Pero esto es conforme a lo que con un propósito han sido llamados. Eliseo tenía un llamado. Ahora, tenía un llamado este servidor también. El problema es que muchos son los llamados y pocos los elegidos. ¿Qué es lo que le llevó a la perdición a este criado de Eliseo llamado Giesi? La codicia. La codicia, la avaricia por el dinero. Vale, miente a Naamán, le dice, se arrepintió mi jefe, mi querido profeta Eliseo, se arrepintió. Vio que no te recibió nada, bueno, me mandó, lo alcanzó, dice que me dé las cosas a mí y yo le voy a llevar para él. Pero Eliseo tenía un diálogo directo con el Señor, el cual le hacía saber todas las cosas. El hombre sabía todas las cosas. Vieron que hay hombres y yo dice, ¿cómo sabía? Hermano, que el Señor te hace saber las cosas. Hay muchas cosas que yo me entero y sé porque Dios me las hace saber. Hay muchas formas de que Dios te va a hacer que sepa las cosas. O sea, yo tengo mi ministerio. ¿Ustedes creen que yo no sé qué es lo que pasa en mi ministerio con cada uno de los que se congregan, incluso mayormente con los diáconos? Yo ya sé todo. ¿Qué hablaron, qué no hablaron, cómo pensaron? Lo sé. Y se manifiesta cuando vos la tratás a la persona y la persona no puede estar mucho tiempo como mirándote, porque de alguna forma o estuvo hablando mal del pastor o algo estuvo haciendo, porque se manifiesta eso. El problema es que se tienen que salir de ahí porque terminan mal, porque así está estipulado bíblicamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vieron que Hebreos 13:17 dice, sujetaos a vuestros pastores, ellos velan por vosotros. Entonces nosotros tenemos que orar por los pastores y pues, si es posible, si algo sabemos que está haciendo mal, hablar, y mayormente dice la Biblia que a los que son ancianos en la palabra, o que pueden cometer el cometido error, hay, como dijimos al entrar, con espíritu de mansedumbre, Gálatas 6:1, hablar para corregir esos errores. Entonces acá vemos que este individuo, a pesar de que Dios le hace ver el ejército de ángel, y a pesar de haber visto esas maravillas y a pesar de haber experimentado los milagros caminando con Eliseo, falla, traiciona a Eliseo, pero principalmente traiciona a Dios. Ahora, en 2 Reyes capítulo 6, ya en el versículo desde el 8 al 23, se narra cómo el profeta Eliseo interviene a favor del rey de Israel. Supuestamente el rey en ese tiempo es Joram, durante una serie de muchos acontecimientos que han pasado en ese tiempo. Entonces Eliseo advierte al rey de Israel, eso lo vamos a encontrar del versículo 8 al 12, el rey de Siria planea emboscadas contra él, pero Eliseo, ¿qué hace? Guiado por Dios, revela esos planes al rey de Israel, y esto permite que el rey evite los ataques de parte de Siria. Entonces, al descubrir que Eliseo está frustrando sus planes, el rey de Siria, ¿qué decide hacer? Decide capturar al profeta. ¿Pero capturarlo para qué? Para matarlo. ¿Sí? Para matarlo. Entonces Eliseo y el ejército sirio todos se encuentran en un lugar llamado, una ciudad llamada Datán. Todo eso lo encontramos en el capítulo ya 13 al 17. Entonces el rey de Siria envía un gran ejército para rodear la ciudad de Dotán, donde Eliseo se encuentra. O sea, ya mandó al ejército, ya lo van a sitiar, están a punto de quererlo destruir, porque al destruir lo que estamos... ¿Vieron? ¿Se acuerdan de la prédica de uno de los ejemplos, es el 2 o el 3, de Balaam? Que lo usaban los moabitas para maldecir. Para maldecir, porque tenían poder si maldecías a un ejército, a un pueblo, se cumplía. Bueno, esto es algo parecido, inverso. Acá en este caso tenemos el profeta que sí los deschavaba los planes, pero acá no es que lo están mandando a buscar a Eliseo para que lo ayude a los sirios. No, acá lo están mandando, a matar a Eliseo, porque la diferencia entre Eliseo y Balaam es que en realidad Eliseo era un verdadero profeta. Amén. Hay una que ya hemos aprendido todo eso, ¿verdad? Este sí era un verdadero profeta de Dios.
Entonces, vemos que Eliseo le dice, no tengas miedo, que es lo que hemos leído en el capítulo, ¿qué dice capítulo 16 de segunda? Mira, escuchen lo que dice, yo he leído el 17, pero el capítulo 16 dice así. Capítulo 16. De Segunda de Reyes, capítulo 6. Capítulo 16 o capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16, amor. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Dice así, él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahí está, ¿ves? Más, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero se imaginan, al decirle eso, dice, pero si estamos nosotros dos solitos. Este está loco. Yo me imagino mirándolo, como que yo estoy hablando y digo, hermana, tranquila, amor, tranquila. Gente, audiencia, tranquilos, no tengan miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con tus enemigos. ¿Y hay que decir? Un gran amén. Ahí es cuando Amén, va un amén. gran amén. La gente dice amén en cualquier lado, pero cuando lo tiene que decir, a veces no lo dice, ¿verdad? Es para el chiste, pero es verdad. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el profeta le está diciendo algo que él todavía no veía. ¿Cuál es el título de la enseñanza? Dios te hará ver lo que antes no veías. Entonces, Dios nos quiere hacer ver que estamos en protección, que hay un vallado, que hay ángeles cuidando y un ejército cuidándonos. Y ya ahí es cuando entra el versículo 17, que luego ora a Dios para que le abra los ojos del siervo, para que vea ese ejército. Quiero que vayas a 1 de Juan capítulo 4, amor. Entonces, ¿qué hace Eliseo? Ora a Dios para que le abra los ojos y vea el ejército celestial de carros de a fuego de protección. O sea, miren qué gran protección que tenemos. O sea, nosotros los cristianos no nos damos una idea de la gran protección. Yo me di cuenta de la protección abriendo la Biblia de por qué cuando tenía 23 años, cuando me chocó un camión en ruta principal, que se durmió, y era como que chocó una vaca, cómo quedó. Y yo pensé, soy flaquito, ¿cómo es que quedó hundido toda la parte del camión? Y ahora entiendo que era un ángel del Señor el que puso la espalda para que haya pasado de esa forma. Isaías, amorcito. Entonces, estamos viendo que los ángeles de nuestro Señor y Salvador son muy poderosos, queridos hermanos. Amén. ¿Qué tuvo este siervo? Tuvo miedo. ¿Qué dice 1 Juan capítulo 4, versículo 18? Lo vamos a leer, queridos hermanos, y van a ver qué pasa cuando tenemos miedo. Diga, es muy peligroso. Es muy peligroso. Es peligroso tener miedo. El que no ama no ha Es conocido... primera de Juan capítulo 4, versículo 18, amor. Versículo Sí. 8. 18, Sí, 16. 18, perdón, capaz que dije mal. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahí está. Vemos que la palabra dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Vaya yendo a Job 3:25. De donde el que teme lleva en sí castigo. ¿Qué le pasa a los que tienen miedo? Si le tenés miedo a la enfermedad, si le tenés miedo al problema financiero, si le tenés miedo al divorcio, si le tenés miedo a que tu hijo, que está perdido en la droga o malas amistades, un día estás esperando y si un día me llaman y me dan una mala noticia, ya estás llamando a eso. Eso lleva en sí castigo, pero no es que Dios te castiga, lo estás provocando vos mismo. Por eso Job capítulo 3:25 dice la palabra del Señor. Porque el temor que me esperaba, que me espantaba, me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Me ha acontecido lo que temía. Entonces, siempre yo digo esto, ¿no? Si yo temo en cualquier área, en cualquier circunstancia a algo, eso me va a pasar. Entonces, si un médico te dice, tenés una enfermedad terminal y rápido decís, uy, me voy a morir. ¿Y qué pasa? Te vas a morir. Pero si vos rápidamente decís, reprendo en el nombre del Señor que se llevó nuestra enfermedad, no acepto este espíritu inmundo de enfermedad en mi cuerpo, lo rechazo ya, ahora y para siempre, El Señor te va a liberar. el Señor te va a liberar. Porque vos no estás aceptando esa maldición. Amén. Porque Dios no tiene planes de esa característica. Jeremías 29:11 dice que Él tiene planes de paz y no de mal para nuestras vidas. O sea, la voluntad de Dios es que estemos bien. Y Él nos va a ayudar a sobrellevar cualquier tipo de dolencia o ataque espiritual hasta que quede extirpada de nuestra vida, en nuestro cuerpo, tanto en la salud, como en lo espiritual de la finanza, como en el área de nuestros seres queridos. Entonces, aquello que yo me temía, eso me aconteció, dice la palabra. Entonces, ¿de dónde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? Entonces, ¿por qué este criado, Gehazi, este servidor de Eliseo, Gehazi, por qué tenía temor? Diga, porque no había sido perfeccionado, Porque no había sido perfeccionado para con Dios. para con Dios. Entonces, si el perfecto amor echa fuera todo temor, Juan 16:33 dice el Señor, no tengan miedo, yo he vencido al mundo, dice ahí, ¿verdad? Entonces, si Él ha vencido al mundo, y Romanos 8 el apóstol Pablo lo recalca, que somos más que vencedores por aquel que nos amó. Entonces, nosotros tenemos que caminar y pelear la batalla de la fe sabiendo que tenemos un plus. ¿Cuál es el plus? Que ya nos hizo más que vencedores. Que ya nos hizo más que vencedores. Cuando uno se programa, porque yo qué estoy haciendo, por eso dicen, los pastores lavan el cerebro. Sí, les lavo el cerebro para que vos, Satanás, no le venzas a los hijos de Dios. Pero esa lavada es para sacar la inmundicia y para que se reprogramen del poder que les he dado de parte de Dios en sus vidas. Amén.
Hay un poder dado por Dios. Por eso es que cuando se enoja Pablo con Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7, que le dice, pará, te voy a imponer la mano para llevar el fuego del don de Dios que hay en ti, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Amén. Entonces, si tenemos un espíritu de poder, ¿por qué estaba teniendo miedo a ciertas cosas Timoteo? Porque le faltaba lo que luego le da Pablo y lo que nosotros, los pastores desde acá, le estamos queriendo dar a todos ustedes. Ahora, ustedes dirán, a ver usted, pastor, ¿pasó por etapas de miedo en alguna área? ¿Dudó en alguna área? ¿Y saben cuál es la respuesta? Y nadie puede decir, todos pasamos por esas etapas. Por eso lo vimos al Señor que cuando Él oró en la mesa de entrada, en el Monte de los Olivos, le dijo que no duerman los apóstoles porque estaba teniendo ya sus dudas para morir en la cruz. Pero Él termina diciendo que no sea como yo quiero, si aparte de mí esta copa, y que sea como tú quieres y no como yo quiero. Entonces había un propósito, había una misión. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en la misión y en el propósito, pase lo que pase. Porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Quiero que vaya al Salmo capítulo 34. ¿Por qué? Porque acá vemos que este criado, que no ha sido perfeccionado para con Dios, era normal que dude hasta que le fue abierto los ojos y vio el ejército de ángel. Entonces, ¿puedes seguir dudando si Dios en este momento te abre los ojos para que veas que hay una gran protección en tu familia, en tu vida, en tu finanza? La respuesta es no. Pero mientras estamos literalmente sin ver como hombres naturales, vamos a tener miedo. Por lo tanto, no somos perfeccionados en el amor. Por lo tanto, vamos a llevar en sí castigos provocados por nosotros mismos. Porque ya somos cristianos, tenemos al Señor en nosotros. Entonces, si yo digo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, entonces, ¿qué soy? Un cristiano. Amén. Porque está Cristo en mí. Amén. Bueno, vos no sos Cristo, pero sí está en mí. Puedo tener yo mis debilidades o todo lo que vos quieras, pero no puedo negar que Cristo vive en mí. Y mayor es, que dijo, mayor es el que está con nosotros. Amén. Entonces hay alguien dentro de nosotros, queridos hermanos. Sí, sí. Entonces Dios, hemos leído Juan 1:51, que dice, va a haber ángeles subiendo y bajando de partir de este momento. Ahora, ¿qué dice el Salmo 34, versículo 7? A esto confirma al 100% de lo que estamos hablando. El ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen. Y El los ángel, sostiene. el ángel de nuestro Padre Celestial, el ángel del Señor acampa alrededor De nosotros. de lo que le teme y le defiende, dice. Amén. Pero ¿cuál es el requisito? Diga, tener temor de Dios. Temor de Dios. Vieron que el último capítulo de Eclesiastés, que cuando uno lee el último, quiero que vayas a Eclesiastés, amor, rápidamente. Eclesiastés, y vamos a leer, ahí nos dice muy claramente el por qué estamos leyendo este Eclesiastés. El último capítulo, que es el 12, vemos que termina diciendo, ya en la parte final del capítulo, ¿qué nos dice? Vamos a leer en contexto. ¿El último capítulo? Sí, el 13 y 14 sería. Sería el versículo 13. El fin de todos los discursos oídos es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahí está. ¿Cuál es el todo del hombre? Temer es a como que Dios. yo haga en este momento una consigna. ¿Cuál es el todo del hombre? La respuesta, ¿cuál es? El temor. El temor de Dios. Que es una reverencia, que es un respeto a nuestro Padre Celestial, que nos da la vida, que nos da la victoria. Amén. En Génesis 14, que le dio la victoria a Abraham. En el libro de José a Josué, hay tantas victorias que fueron dadas y ganadas cuando tenían temor, hombres que eran hombres que tenían temor de Dios. Vieron que Balaam terminó mal, porque Dios sí le había hablado, pero la codicia le ganó y lo mataron, incluso terminó mal también, como terminó mal Salomón. Y muchos hombres que tuvieron un llamado que terminaron mal. Pero aquellos que se mantuvieron en la fe, Él siempre les dio la victoria, y siempre la Biblia hace una promesa de que hay acampando con nosotros, hombres y guerreros de nuestro Señor y Salvador. Ya en el capítulo 18 de Segunda de Reyes, quiero que vuelvas ahí, amor, a Segunda de Reyes capítulo 6, se describe un evento milagroso en el que Dios, a través de Eliseo, actúa para proteger a Israel. Y van a ver, diga, esto que vamos a escuchar Esto que vamos a escuchar va a pasar Va a pasar, con nuestros enemigos. con nuestros enemigos. Pero no es que lo estamos maldiciendo. pero no es que le estamos maldiciendo. Va a pasar Va a pasar. va a pasar. porque Dios quiere que porque pase. Dios quiere que pase. Amén. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa acá. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes capítulo 6, que es donde estamos como base. Vamos a leer el versículo 18. Entonces Eliseo ora a Dios, pero hay algo que le pide el Señor acerca de sus enemigos. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Dios y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Ahí está. O sea, cuando el ejército sirio se acerca para capturar a Eliseo en Dotán, en esta ciudad, el profeta ora a Dios diciendo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. ¿Cuál es el título de enseñanza de Dios? Dios te hará ver lo que antes no veías. Digas, pero nuestros enemigos no van a poder ver No nada. van a poder ver nada. Ni dónde vivimos, Ni dónde vivimos, ni cómo vivimos, ni cómo vivimos, ni qué hacemos, ni qué hacemos, o dejamos de hacer. o dejamos de hacer. Grande será la ceguera. Grande será la ceguera. Por eso en Lucas 6, 39 dice: el ciego que guía a otro ciego caerá en ambos en el mismo pozo. O sea, si dos o tres Si Si dos o se tres ponen de acuerdo se ponen de acuerdo para maldecirnos, para maldecirnos, caerán Caerán. su ceguera. por su ceguera. Claro, Amén. diga, porque nadie se puede meter Que nadie se Ah, puede nadie se puede meter con los hijos de Dios. con los hijos de Dios. O sea, miren qué poder que si no terminamos. Yo siempre digo esto, ¿no? Y miren que lo experimenté.
Yo cada vez que veo que alguien se quiere levantar contra mi persona como enemigo, yo oro mucho porque sé que le va a pasar lo peor. Y lo vi, y no es que uno lo está maldiciendo, porque cuando vos sos un elegido de Dios, ahora, ¿ustedes son elegidos de Dios? Amén. Y si alguien te dice que no sos un elegido, diga, pobre persona. Pobre persona. Porque no entiende. Porque no entiende. ¿Por qué? Porque en Marcos 9 el Señor dijo, no hagan nada contra tales personas porque nadie puede trabajar para mí y hablar luego mal de mí. O sea, si está trabajando es porque yo lo puse. Amén. Porque el que no está conmigo desparrama, dice. Pero el que está con nosotros, por nosotros es. Amén. Entonces, hay gente atrevida que se atreve a decir, ay, me pasó con mis propios familiares, si me están escuchando. Pero este es mi hermano, ¿y con qué autoridad quieres? Es pastor. Sucede lo mismo que en Juan capítulo 7. Que los mismos hermanos del Señor dice que dudaban de él, dudaban de que él era un elegido de Dios. Entonces, dijo el Señor, nadie es profeta en su tierra. Entonces suele pasar. Entonces uno tiene que orar para que puedan ver y decir, yo gracias a Dios, mis padres, mi madre y mi padre están muy contentos. Al principio no lo entendían, hasta que entendieron que es un llamado y están muy contentos. Y eso es algo lindo, es muy lindo saber que alguien de tu familia tiene un llamado y que está trabajando para Dios. ¿Sí? Eso es algo muy hermoso. No se olviden que Eliseo, en 2 Reyes capítulo 9, en 1 Reyes capítulo 9, cuando es llamado, tiene el llamado a través de Elías, él trabajaba en el campo arando. Y cuando lo llamó el Señor, dice que quemó los arados, dejó todo, hizo una comida y empezó desde ahí a trabajar para el Señor y Dios le dio mucho poder. Entonces, estamos viendo acá, te ruego, dice que hieras con ceguera a esta gente. Pero esa ceguera fue temporal. Era necesaria, pero fue temporal. Diga, es temporal porque luego Dios a tus enemigos le tiene que hacer ver. Pero le va a hacer ver cómo Dios te bendijo, te prosperó y te cuidó. Amén. ¿Dónde está escrito eso? Está si uno lee el Salmo capítulo 23, versículos 4 y 5, dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, porque acá estaban en un valle de sombra de muerte, lo estaban por matar, no temeré mal ninguno. Dijo David ahí, que también era perseguido por un ejército. Dice, tú eres el que aderezas mesa, tú preparas una mesa, dice, en presencia de mis adversarios, en presencia de mis enemigos. Entonces, cuando Dios prepara la mesa de bendición, ¿quién la tiene que ver? El enemigo. Tus enemigos. O sea, ¿pero por qué la ven? Porque Dios permite que lo vean. Ahora, ¿por qué Dios permite que tu enemigo te vea próspero? Diga, para que aprendan que no hay que meterse con los ungidos de Dios. Bien. Ahora, el versículo 20 al 23, ¿qué nos dice el versículo 20 al 23 de 2 Reyes capítulo 6? Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Dios abre los ojos de estos para que vean. Ahí está, ¿ves? Primero le había dicho, hemos leído en el versículo 18, que queden ciegos. Pero ahora le está diciendo que le abra los ojos. Le está diciendo al Señor, haz que abran los ojos. Es el momento que podemos decir, Señor, que nuestros enemigos abran los ojos. Entonces, si esta prédica es, Dios te hará ver lo que antes no veía, si hay enemigos o ustedes, quizás no contra mi vida, mi familia o mi ministerio, sino que estás planeando con alguien de otro ministerio, por envidia, por competición, quererle hacer un mal, te tenés que arrepentir. Tenés que dejar esas armas, te tenés que arrepentir, de pedir perdón al Señor, tener temor de Dios, como hemos leído hace un momento en Eclesiastés 12. Arrepentite, porque si no vas a terminar mal, ya sea varón o mujer, no sé a quién Dios me está haciendo que le hable en este momento. No hagas nada de eso, porque tu resultado va a ser lamentablemente feo. Si no es para ti, va a ser para tu descendencia, porque alguien paga los platos rotos. Ahora, ¿qué termina diciendo? Y el Señor abrió sus ojos. Y Dios abrió los ojos de estos para que vean. Dios abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Ahí está, acá viene una enseñanza fuerte. ¿Cómo es que los mataré? La gente rápidamente dice, son mis enemigos, hay que matarlos. No hay que matarlos. ¿Qué dice el versículo 22? Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Le dice, pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Ahora yo voy a terminar de seguir leyendo, va a salir rápido Romanos capítulo 12, amor, y vas a leer del versículo 19 al 21 donde está la confirmación. Acá el profeta Eliseo le decían al rey de Israel, no los mates, porque si los mataba iba a cargar una maldición. No los mates. Dale pan, dale comida, y para que vuelvan a su origen, a su señor, o sea, de donde lo mandaron. Entonces le prepararon una gran comida, y ya estás ahí, amor. Sí. Y cuando ellos se volvían, los envió a ellos y volvieron a donde vivían, a su señor, a Siria. Y nunca más, dice la palabra, nunca más vinieron bandas armadas a Siria, a la tierra de Israel, dice el versículo 22. ¿Qué significa esto? Que cuando a nuestros enemigos le damos de comer, no pueden volver a atacarnos. ¿Y por qué será? Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 12 del 19 al 21, rápidamente.
no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego se amontonarás en su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La palabra ascua del griego significa cenizas, o sea, en vez de encender brasas de fuego, como dice Santiago capítulo 3, que como la lengua hace un incendio poderoso, acá son ascuas, amontona, significa la persona dice, ¿cómo puede ser posible? Lo estaba por matar, lo estaba maldiciendo, le estaba deseando lo peor, me perdonó la vida y encima me está alimentando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos pagando mal por mal, sino con el bien, vencemos al mal. Queridos hermanos, si ustedes quieren leer en su casa luego, porque yo ya no voy a llegar con los tiempos, hay otras confirmaciones que hablan de estas apariciones de ángeles celestiales de ejércitos. Se encuentra en Génesis capítulo 19, que es cuando el Señor envía a estos varones ángeles a Sodoma y Gomorra. Luego lo van a encontrar en Jueces capítulo 5. Luego van a ver apariciones en 2 de Crónicas 32, con el rey Ezequías, versículos 7 al 8. Y las más poderosas, todas son poderosas, en el libro de Daniel capítulo 10, donde entra en escena el arcángel Miguel, y todo lo que explica ahí en el capítulo 10, del 20 al 21, como también el último capítulo, que es Daniel capítulo 12, versículo 1. Todo eso son apariciones poderosas de los ejércitos de parte de Dios. ¿Qué tenemos que hacer con todo esto? Diga, ponernos la armadura de Dios. Entonces, en esta lucha espiritual, ya que hemos visto un ejército, el apóstol Pablo nos deja en Efesios capítulo 6, del 10 al 18, que tenemos que tener la armadura de Dios y estar firmes en la lucha espiritual, porque no tenemos lucha contra carne, sino contra huestes y principados. Por lo tanto, si hay huestes y principados poderosos en la área oscura, hay en la área celeste ángeles del Señor, principados, guerreros como el arcángel Miguel y todos los demás que pelean esa lucha por todos nosotros. Así que nos tenemos que ceñir con la verdad. Queridos hermanos, nos preparamos para orar en este momento. Sí, Padre Celestial, en este momento estamos compartiendo y nos ponemos la armadura de Dios. Nos ceñimos con tu verdad, con tu palabra, porque así está estipulado en esa armadura. También, Padre Celestial, nos ponemos la coraza de justicia. También en esta hora nos calzamos con el evangelio de la paz, con el escudo de la fe. Amén. Nos ponemos el yelmo de la salvación y tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Y sobre todas las cosas, oramos. Todos estos requisitos son importantes. Estar en oración, tomar la palabra. Queridos hermanos, a través de este mensaje del día de hoy, ¿por qué motivo oró a Dios el profeta Eliseo? En referente a su criado, la palabra nos dijo, en 2 de Reyes 6, 17, que oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Dios mío, que abra los ojos para que vea. Y yo te ruego, Padre Celestial, en esta hora, que aquellos que están escuchando puedan abrir sus ojos y que de hoy en adelante puedan ver cómo están protegidos espiritualmente, que hay un ejército de parte de Dios cuidándonos en el área espiritual. El Señor abre los ojos cuando pedimos y miró. Y he aquí que había gran cantidad de gente a caballo y de carros de a fuego. Y a fuego es algo muy poderoso, son ejércitos muy poderosos de parte de Dios. Y Dios te hará ver, como te está haciendo ver, porque a partir de hoy no te vas a sentir solo. Mientras caminas por donde caminas y mientras oras por tus seres queridos, tú estás declarando y estás diciendo, no estás solo mi hijo, no estás solo mi nieto, no estás solo mi esposo, no estás solo mi esposa, no estás solo nuestro ministerio, no estamos solo cuando venimos a la radio, no estamos solo cuando vamos a nuestro trabajo, no estamos solo cuando estamos durmiendo en nuestras casas. Está un ejército poderoso sumado a nuestro Señor que está con todos nosotros. No se olviden que el Salmo 34:7 dice que el ángel de nuestro Señor acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Sí, queridos hermanos. Por eso, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este momento. El Señor en la parte final me ha dado 2 textos poderosos para ponerle ese granito de mostaza, para ponerle esa frutilla del postre, por así decirlo. Y se encuentra en el Salmo capítulo 91, versículo 10 al 12, dice la palabra del Señor. Y quiero que lo declares para tu vida, porque ahí dice que no te sobrevendrá ningún mal ni plaga tocará tu morada. Amén. Pues a sus ángeles mandará el Señor cerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiecen en piedra. Y nuevamente esto me recuerda cuando, vuelvo a repetir, porque es para testimonio, cuando me chocó un camión a mí. Ángeles cuidándonos, protegiéndonos para que no seamos destruidos al 100%, para que cumplamos el propósito. Esto no significa que yo me voy a ir a tirar a propósito debajo de un camión. No, no tentarás al Señor tu Dios. Pero sí Dios nos muestra que cuando somos elegidos e hijos de Dios, y vos decís, quiero servirte, Señor. En ese tiempo yo ni siquiera quería servir al Señor, pero evidentemente era un elegido de Dios. Y acá está la prueba, porque estoy predicando su palabra. No podría hablar todo lo que hablo si no es el Espíritu de Dios que está en mí. Sería un mentiroso decir que no soy usado por el Señor. Y le doy gracias al Señor que puedo llevar su mensaje para todos ustedes que son hijos de Dios. Porque si el que dice, ¿dónde está Dios? Nunca lo veo, nunca me dice nada. En este momento sí, te está hablando, te está diciendo, somos instrumentos de parte de Dios. Y el Señor te dice, no va a haber un mal que toque tu morada. Entonces significa que si el mal ya la tocó, Dios tiene el poder para sacar ese mal de tu vida, para sacar ese mal de tu familia, para sacar ese mal de tus finanzas. El Salmo capítulo 27, versículo 1 al 3, es muy poderoso porque dice que
nuestro Señor y Salvador es nuestra luz y es nuestra salvación, porque la palabra Eliseo significa Dios es el que salva. ¿De quién temeré?, dice ahí la palabra. Dios es la fortaleza de mi vida, amén. ¿De quién he de atemorizarme? Y hemos visto que el criado estaba con miedo, porque había miles de soldados para destruirlo, hasta que Dios le abrió los ojos y pudo ver que hay un ejército celestial cuidándolo. ¿De qué me voy a atemorizar? Entonces cuando uno dice, ¿a qué le tenés miedo? Nosotros, queridos hermanos, no le tenemos ni miedo a la muerte, porque el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Cuando alguien le tiene miedo incluso a la muerte es porque no está seguro a dónde va a ir. Y dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carnes, ellos tropezaron y cayeron. Declaramos que tus enemigos caen en el nombre de Yeshua. Toda persecución que se haya manifestado y levantado contra tu vida, en oración lo declaramos que caen. Y luego recalca la palabra en el versículo 3, que confirma todo lo que estoy predicando y dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado, yo estaré firme. Gracias, Padre, estamos firmes. Estamos confiados porque hemos leído y hemos aprendido que cuando tú nos abres los ojos, podemos ver lo que antes no veíamos. Y estamos viendo espiritualmente que hay carros de a fuego, que hay guerreros celestiales cuidándonos, cuidando nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestros proyectos, nuestros ministerios de trabajo, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras amistades y todos aquellos a quien conozcamos, porque somos sal en la tierra que pisamos y somos luz en este mundo. Yo les bendigo a todos en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador Jesús, queridos. Y no es casualidad que estés acá escuchando, si has llegado a este momento y a este día que fue extendido, permitido por Dios, es para que aceptes como Señor y Salvador al Señor, para que puedas ver lo que antes no veías. ¿Qué tienes que hacer? Basado en la luz de la verdad de Romanos capítulo 10, del 9 al 10, decir estas palabras, yo te voy a guiar. Tienes que decir, Padre Celestial, en este día yo me arrepiento porque he pecado contra ti, pero acepto como Señor y Salvador a tu Hijo amado, que ha dado la vida por nosotros, a Yeshua, a Jesús, que es el nombre, sobre todo el nombre para ser salvo. Reconozco que Él es el camino, la verdad y la vida para llegar a ti. Mi vida pongo en tus manos, porque tú, Padre, así como lo has levantado entre los muertos, yo caminaba entre muertos, pero paso a tener vida eterna porque he aceptado al que ha vencido la muerte. Gracias por cuidarme y protegerme con carros de fuego, con ángeles celestiales, con guerreros de parte de Dios. Así será para mí y para toda mi descendencia hasta tu venida, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, más y bendecida vida para todos, queridos hermanos. Así hemos compartido esta enseñanza. Nosotros vamos a continuar acá en la radio. Tenemos más minutos para seguir compartiendo, pero nos estamos despidiendo de las redes sociales. Esta enseñanza la vas a encontrar en nuestro canal YouTube, Clases Bíblicas Ferreira. En TikTok también, Ángel Ramón Ferreira o Ángel Ramón y Melen Ferreira. Así lo encontrarán en Facebook, en TikTok y en YouTube. También la van a estar sembrando en lo que es la radio, el canal 94.1. Desde ya les bendecimos a todos con la paz de nuestro Señor y Salvador. Tercera de Juan 2 dice que sean bendecidos en todas las cosas y que tengan buena salud. Amén. Así como prospera tu alma en la presencia de nuestro Señor y Salvador. Este programa ha sido patrocinado por Distribuidora de Agua Las Nieves, por nuestro querido Ricardo y también por la peluquería cristiana, nuestra querida Rosa. Nos ha acompañado en la mesa de trabajo nuestra querida Esther. Gracias, querida Esther. Mi querida esposa Melanie. Acá está Isaías también. Ustedes del otro lado. Y en la consola de sonido nuestro querido Mauro. Bendecimos como siempre al director general del Alto Cremonio Diego Benítez y a toda la familia de la fe. ¿Qué es lo que siempre le decimos a todos vosotros? ¿Están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.